Muy buenas, estamos en Lugo, en la oficina de Agromuralla, con Carlos, y vamos a hablar un poco de cómo los ganaderos, la gente del sector lácteo, se está forrando hasta las trancas. Sí, nos estamos forrando. No mejor dicho esa palabra, nos estamos forrando. Con los abonos un 300% de subida, con la luz un 200 y mucho por ciento de subida, el gasoil un 100%, y así puedo seguir. Las averías de las máquinas casi han doblado, nos estamos forrando. El sector, aquí hace un tiempo, cuando yo estuve aquí, Roberto en televisión dijo aquello de va a faltar leche al ritmo que se van quitando vacas, y resulta que desde noviembre compramos leche a Francia de forma porque no hay producción. Entonces resulta que este último mes la producción en Galicia ha caído otro 2% y se han cerrado otras 52 granjas. ¿Cuándo crees tú que el político va a intentar parar esta sangría? O lo va a entender, porque si nos estuviéramos forrando, bueno, puede ser que nos estemos forrando y esas ganaderías que cierran es porque se han forrado y ya, no. eso ya, claro. me jubilo ya. Pero bueno, eso no es así. Yo te puedo hablar de mi granja, que el año pasado hemos mandado a matadero un 30% más de vacas. Son datos reales, datos reales no son... Entonces, lo que está claro es que tú antes una vaca con 22 litros aún te podía ser un poquito rentable, no mucho, pero un poquito rentable, y ahora con los costes de producción, esa misma vaca tiene que estar por encima de los 26-27 litros. Si esa vaca no da 27 litros para comer ella, tienes que venderla. Entonces, mucho de lo que puede estar pasando es eso, de que tú tienes que vender esas vacas porque no son rentables. Entonces, si tú no tienes vacas de atrás, vamos, la cantera, pues la producción baja. Eso está claro. Aparte de que ahora mismo sí es verdad que el precio, si estuviera ahí, no es para hacerse millonario, pero sí para ir tapando esos agujeros que teníamos de atrás, si se mantuviera en el tiempo. Pero lo que está claro que no es para hacerse millonario. De hecho, están cerrando 2 granjas diarias, ¿no? Creo. Y yo creo que van a cerrar más. Porque de hecho, de aquí a 10 años, la generación que tenemos, 54, incluso 58 años, es mucha. Y yo hablando incluso el otro día, antes de ayer, tuvimos una comida de amigos que estuvimos estudiando en Puente Areas, y hablaba de amigos míos que tienen la misma edad que yo y no tienen generación por detrás, y van a cerrar, con lo cual en 10 años esto se va a doblar. Venimos de estar, hemos pasado a saludar a Roberto, y dice que ya hay 3 compañías que han dicho que van a bajar 2 litros, 2 céntimos el litro. Y si los costes no bajan y el precio que os pagan por litro sigue bajando, ¿hasta cuándo va a aguantar la bajada de precio? Pues que no lo sé, Raúl. Eso yo creo que hasta que nuestro gobierno comprenda esta situación y las fábricas entiendan que si bajan el precio vamos a matar más vacas. Mientras no entiendan eso, yo creo que esto no va a parar la sangría de cerrar granjas. Este año pasado, en 10 meses, 95.000 vacas se han quitado, son más de 300 vacas al día. Sí. Y eso ha hecho que efectivamente cae la producción, siguen reduciéndose el número de granjas y bueno, el País Vasco ha decidido subvencionar con 10 céntimos el litro de leche para salvar a las vacas, pero claro, eso es una burbuja que solo pasa allí, de tal forma que la vaca, aunque sea deficitaria, claro, con la subvención se puede mantener, pero solo quedan 240 granjas para 2,5 millones de personas que hay en el País Vasco. Entonces, en Galicia, que el año pasado el gobierno autonómico presumía de la producción láctea, ahora ya no presume. Pues es que no lo entiendo, Raúl. Ahí el gobierno vasco posiblemente haya entendido. Haya entendido de que si deja caer esas granjas, el paisaje que tenemos va a cambiar.
¿vale? Vamos a dejar en terceros países nuestra producción. Entonces, yo creo que esa autonomía lo ha entendido. Hasta que lo entiendan las otras, mal vamos. Porque tú aquí has visto hace un año, 2 años, que hubo grandes incendios, y los políticos siguen sin entender que nosotros lo que hacemos es, primero, cuidar el paisaje, eso primero, y segundo, hacer barreras naturales. Nuestros prados, cuando trabajamos la tierra, esos son barreras naturales para el fuego. Si nosotros desaparecemos, esas barreras van a desaparecer. Vamos, digamos que el fuego va a hacer kilómetros, porque si miramos hace 50 años para atrás, yo creo que no había más incendios que ahora. El problema es que esos incendios se quedaban en un lugar muy pequeñito, porque había mucha ganadería, había muchos cortafuegos naturales, entonces se quedaba ahí. ¿Qué pasa ahora? Que la ganadería se ha marchado, entonces ahora hay grandes cantidades de monte que no se trabaja. Cuando hay ese incendio, no hay forma de pararlo. No se queda en ese trocito, entonces se va. Entonces, claro, lo que yo digo, ¿no sería mejor cuidar a la gente que cuida ese medio que gastarlo en los medios contra incendios? Yo creo que sí. Lo que pasa es que estos gobernantes no lo entienden. Bueno, también con estas nuevas políticas ecológicas, que si tú tienes, que aquí tenéis 3 ríos muy cerca, no te dejan quitar un árbol seco, porque lo tiene que hacer el gobierno autonómico, y al final se acumula una cantidad de combustible que claro, nosotros hemos pasado y hemos visto una cantidad de árboles muertos que no se han retirado, pues eso va a arder, eso es combustible. El acoso de la contaminación de los acuíferos, porque también el tema de la transformación para las ganaderías ecológicas, resulta que se iba a subvencionar y no ha llegado el dinero. Los que estaban en ecológico se han quedado con la mitad del dinero, eso ha sido un fracaso de proyecto. Y yo creo que no dan una derecha, pero sin embargo ahora en estas fechas los políticos están muy preocupados de ir a hacerse la foto a una granja. Hombre, claro, por supuesto. Ahora estamos en épocas electorales y todo es muy bonito, pero en cuanto se pasen las elecciones vamos a volver a lo mismo. Y yo, por ejemplo, yo estoy a favor de la agricultura ecológica. ¿Cuál es el problema de la agricultura ecológica? Que si ahora mismo nos volvemos todos en esa agricultura, no llegaría el planeta para producir alimentos para las personas. Eso está claro. Porque una agricultura ecológica te supone que no puedes utilizar pesticidas, no puedes utilizar... la huella de carbono tiene que ser muy pequeña, que eso también, entre comillas, tendríamos que mirarlo, porque yo, por ejemplo, con mis vacas dan 40 litros, una ecológica da 20. Entonces, para producir la misma cantidad que yo, tendrían que tener el doble de vacas. Sí, eso es como lo de la gallina al suelo. Eso es, la gente no entiende lo que significa una gallina al suelo. Exactamente. Después otra cosa, mi leche va para una central, se envasa toda ahí, en un camión. A mí me gustaría que estas granjas dijeran lo que gastan en repartir la leche, porque eso también es huella de carbono. Sí, claro. Vale. Si yo llevo 10.000 litros a la central en un camión y ellos 300 litros tienen que repartirlo por toda Galicia, eso tiene una huella de carbono, que no lo dice, pero es la realidad. Entonces, yo creo que lo que está claro es que la agricultura ecológica es buena, pero la intensiva también es buena, porque estamos dando alimento y no contaminamos como ellos dicen, ¿vale? Porque, de hecho, nosotros, nuestra granja, tenemos que comprar abonos químicos. Si nuestro abono que generamos fuera, digamos, en exceso, yo no tenía que comprar abonos químicos, estoy comprando abonos, con lo cual eso quiere decir que a mí me hace falta todo el abono que consumo, entonces no estoy contaminando, se lo estoy echando a mi superficie. Otra cosa muy distinta, ganaderías de otro sector que no tienen base territorial y nos estamos chupando nosotros esos residuos, abonos, llámalo como quieras. Eso ya sería otra cuenta. Pero lo que está claro que nosotros ahora mismo, los residuos que generamos, para nosotros no son residuos, es abono. Sí, es un ciclo que se retroalimenta. Tú abonas tus tierras para producir, para poder alimentar a la vaca,
Pero claro, cuando la medida se toma desde un despacho, de la vaca solo te cuentan la parte que interesa. De hecho, tenemos vacas hace más de 5.000 años, nunca habían supuesto un problema. Ahora hay una campaña tremenda para desincentivar el consumo de leche. Sí. Cuando hemos estado durante años incentivando el consumo de leche y los países medían el hito de la cantidad de leche que podían producir. Y sin embargo, aquí se hace esa campaña y a países como Irlanda no les toquen la leche. Sí. Entonces, esa disparidad de criterio, al igual que la disparidad de criterio a la hora de comprar de terceros países, pues hace que aquí haya una presión enorme, una presión fiscal enorme, unos impuestos y unos precios que otro no tiene y tenéis que competir con eso. Yo lo que veo aquí es que la mano de obra está muy complicada porque la vaca de leche es muy delicada, no hay relevo generacional, se cierran las granjas y hasta tal punto que ahora mismo hay una carencia de 6 años para poner eucalipto porque la gente lo que teme es que el que cierre la granja va a vender la tierra barata y todo van a ser eucaliptos. Claro, es que realmente tú pones el eucalipto ahí y no te da trabajo ninguno y en 12 años tienes un dinero. Y la granja, el problema de la granja es que mano de obra, tienes que saber de agronomía, tienes que saber de veterinario, tienes que saber de una pila de cosas inmensas en una granja de vacas. Y luego el eucalipto tiene menos control que una vaca que tiene un control exhaustivo. Claro, el eucalipto lo único que tienes es que tenerlo limpio para que el fuego no lo queme. Pero en la granja tienes muchos puntos delicados. En la granja la vaca es un animal vivo, un animal que tiene muchos problemas. Y entonces, claro, la gente que tiene vacas lo sabe, lo sabemos. Yo llevo más de 30 años ordeñando vacas. Y los problemas que te encuentras todos los días son enormes, porque necesita un cuidado muy grande. Entonces, esta gente, hasta que entienda todo eso, no sé, yo creo que van a seguir cerrando. Y mira, hasta que mi hijo, por ejemplo, vea que la granja se vive dignamente y tienes empleados que te ayuden, entonces pues se quedará. Mientras tanto no se va a quedar, se va a buscar la vida por otro lado, porque sabe que yo llevo 30 años y siempre estuvimos en crisis, siempre. Yo cuando empecé, hace 33 años, que cogí yo la granja, mi padre se falleció, también en la mili, y me incorporé a la granja. Y yo realmente no quería vacas, sabía cómo vivían mis padres. Bueno, pues casi me tocó un poquito de rebote, ¿no? Estuve 10 años yo con la ganadería, y en esos 10 años yo creo que la única vez que me marché de mi aldea, un par de días, fue para ver a mi hermana a Bilbao, que se rompieron la pierna, y tuve que dejar a un primo allí. Esos 10 años prácticamente para mí fueron estar casi encerrado, todos los días ahí. Entonces fue cuando decidí hacer una sociedad con otros vecinos y a partir de ahí cambió un poquito la vida, ¿no? Tienes ya otra situación, los costes bajan un poquito, tienes tus días libres y eso. Pero si yo tuviera una granja ahora mismo, yo en particular, yo solo, yo a mi hijo le diría que nunca se metiera aquí, porque vas a estar como en una cárcel, viviendo para las vacas, ¿vale? Viviendo solo para las vacas. Sí, la verdad es que yo cuando me han explicado todo el proceso, incluso cómo hay que el pezón para la leche, en fin, todo lo que conlleva, es un sector muy delicado, cuesta mucho trabajo encontrar gente que quiera trabajar en esto, se busca mano de obra pakistaní, es muy complicado encontrar gente que quiera estar pendiente, porque es un animal muy delicado de la producción láctea, y claro, yo veo que el que legisla, solo tenéis cada vez más requisitos, la gente se empeña en los robots de ordeño, todo vale un dineral espectacular y todo son pegas. No, está claro. Mira, ahora por ejemplo la nueva normativa que viene de los purines, eso se ha hecho desde una oficina, yo creo. Yo creo que ni siquiera han contado con un perito, un ingeniero agrónomo para que les consultara, porque está limitando las unidades fertilizantes. Con lo cual, si tú echas maíz, y imagínate que necesita 400 unidades fertilizantes y te dejan solamente producir 250, echar 250, ese maíz se va a quedar en la mitad. No va a crecer, porque no le está dando comida.
yo creo que esa gente no sabe lo que está legislando. Entonces, en Galicia, que ahora mismo se están echando millones de hectáreas de maíz, pues tendremos que dejar de echar maíz, porque si no te dejan echar comida para que el maíz crezca, pues tendrás que dejar hierba. Y será otro problema mayores, porque si yo no echo maíz, tendré menos comida para los animales y tendré que tener más animales y la producción va a bajar. O sea que yo creo que todo lo que están haciendo es a que desaparezcamos. Sí, yo lo que he comentado esta mañana, creo que todas las medidas van enfocadas a ir quitando el sector, como el ataque que hay al sector porcino en Aragón. Todo esto hay que quitarlo porque es más rentable arruinar a la gente que venda la tierra barata para que otro produzca, porque ahora mismo los mayores compradores de tierra en España el año pasado son bloques financieros y bancos que están comprando tierra, muchísima tierra, que para ellos sí es rentable, pero para el agricultor o el ganadero no es rentable. Entonces parece que todo se legisla para perjudicar al que lo tiene, porque lo que tú has comentado de los fertilizantes es una cosa muy interesante, porque aquí, por ejemplo, el estado de las unidades de purines, tú dices, esto lo ha hecho alguien que no sabe. Pues yo creo que lo ha hecho alguien que sabe. Porque en Aragón ahora quieren que el arroz se riegue con aspersión. Lo vamos a inventar, eso no existe. Por lo tanto, el arroz no se va a poder cultivar y pierden la cosecha. Y tú dices, ¿pero esto cómo es posible? Sí, porque hay que usar menos agua. Entonces los agricultores en Aragón te dicen, pero si en aspersión o en riego a manta el maíz se le tiene que echar la misma agua, al arroz no. Y es para que no lo produzca. Así que en Aragón han dejado de producirse millones de toneladas de arroz, ya no se produce, y lo compramos de fuera. La leche ya hemos empezado a comprarla de fuera, como aquí se dijo en Agromuralla, que a partir que iba a faltar leche, se iba a comprar, ya estamos comprando leche, lo cual va a suponer un problema, porque si Irlanda empieza a vender la leche sin hacer leche en polvo, que es el mayor productor de leche en polvo que hay, va a afectar al mercado. ¿No te parece que todas estas medidas ecologistas y europeístas van enfocadas a que los grandes fondos se queden con lo vuestro? Pues posiblemente haya grandes fondos que quieren controlar todo el sistema y nosotros que desaparezcamos. Pues puede ser. De hecho, allí donde soy yo, hace pocos días se compró una granja grande, y si no es un fondo, es una sociedad grande, y compró esa granja y está alquilando alguna más, con lo cual lo que dices tú sí que es verdad, que puede ser que esté pasando eso. Tenemos dos fondos que han comprado 9.000 hectáreas de almendro. La mayor plantación de olivo del año pasado la hizo el Banco Santander. Los mismos que te embargan porque tú no puedes pagar la tierra, resulta que ellos ponen olivos. Ya digo que cuando hablo con vosotros, todos me decís, oye, esto parece que lo han hecho alguien que no sabe, y yo creo que lo hacen sabiendo que eso posiblemente te va a arruinar. Incluso posiblemente ellos, cuando hacen esas normativas, saben perfectamente que van a desaparecer grandes granjas, muchas granjas, pero no pueden decirlo. Es lo que acabas de decir tú. Entonces, digamos que lo hacen de esta manera, sabiendo que van a desaparecer porque quieren que desaparezcan. Entonces, ahí el País Vasco, claro, con 250 granjas que tiene... No supone producción, porque es que no... Claro. Digamos que es como un vestigio que queda ahí, minimalista, para no decir que has abandonado, porque ahora mismo el sector primario del País Vasco no llega ni al 2% de la economía vasca, y es como una reliquia que quieren conservar ahí, porque realmente esto no sirve para la población, ni lácteo ni carne. ¿Qué va? Eso es ridículo. De hecho, yo cuando empecé, yo creo que habría sobre 100.000 granjas, más o menos, 80.000 granjas, no lo sé. Ahora debemos quedar unas 7.000 y pico. Si están cerrando 2 granjas diarias, hablamos de 700 granjas al año. Con lo cual, en 3 años nos quedaremos, pues 4.000 granjas. Es ridículo. Claro, luego la gente te habla de la inflación, del precio de la comida, todo el mundo está escandalizado con ese 15% que subió la comida el año pasado, pero en 2020 se cerraron más de 1.800 granjas familiares. Entonces esa carencia de ir cerrando la producción se iba a tener que notar cuando le compras a un tercer país,
Porque, sin embargo, al mismo tiempo, de lo que tú has comentado, de la huella de carbono, del reparto, a ti te dicen que tienes que tener comercio local. Exactamente, es que te están contradiciendo. Lo mismo y lo contrario. Mira, además te pongo un ejemplo, ahora con la normativa esta que viene, que te dice, bueno, que tú puedes echar unas unidades si echas maíz y si echas hierba, otras unidades. Pero lo curioso es que por un lado te dicen que cuanto menos rotures mejor, ¿vale? Hagas siembras directas, tal, que no trabajes la tierra, y por otro lado, en esta normativa te dice que praderas más de 5 años solo puedes echar la mitad de unidades fertilizantes. Todo lo contrario. Entonces, ¿yo qué le hago a ese abono que tengo ahí si no puedo echarlo? Entonces, voy a renovar más, a trabajar más la tierra. Y por otro lado te está diciendo que no, que trabaje. Entonces, son unas incongruencias, no sé, se contradicen totalmente ellos. Por eso digo que yo creo que esa gente lo hace con malicia para que equivocarse siempre no lo hace nadie. Exactamente. O no tienen ni puta idea. Es que, yo creo que es... Sí, que posiblemente sea por ahí, porque realmente, joder, esta sangría de ganaderías la llevamos padeciendo hace más de 20 años, ¿vale? Cerca de 30, o 30 no, porque cuando estaba yo empezaron a crecer un poquito las granjas, bajaron, pero empezaron a crecer un poquito, a hacerse más modernas y eso, pero bueno, sí, la sangría viene, entonces, es lo que dices tú, joder, creo que no se puede ser tan burro para ver las granjas que están cerrando. Entonces, posiblemente haya un doble fondo ahí. Entonces, claro, si todo tiene que ser de crecer y producir menos y generar menos y plantar menos, porque también desde Europa dicen que hay que cultivar un 15% menos de cosecha, que hay que dejar más barbecho en los bancales, que hay que quitar los embalses, que hay que recuperar el cauce de los ríos, que si las vacas contaminan, que si el acuífero, que si el porcino contamina, que si la gallina en el suelo, y en este mundo cada vez hay más gente. Pero Raúl, vamos a ver, nosotros contaminamos. Creo que contaminamos el 5% de las emisiones totales, creo que es el 5% que contaminamos nosotros. Y producimos alimento. O sea, que estamos contaminando el 5% y producimos alimento para la población. Sin embargo, la industria, la automoción, estos barcos transatlánticos que traen de China pila de cosas, contaminan el resto. Ahí no pasa nada. O sea, nosotros contaminamos el 5% y encima producimos alimento y somos el problema. Bueno, tienes que pensar que el sector que contamina el 5% genera comida, pero el sector que trae los aerogeneradores contamina el 8%. Pero nadie te dice lo que se contamina para traer las aspas desde China, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Y es que hablamos de un barco que viene de China, de estos que traen contenedores que consumen, bueno, una barbaridad. Un avión, vale, me parece muy bien que tenemos que viajar, pero joder, vamos a ver, los que producimos alimentos somos el problema y los aviones no es el problema. Eso es ocio, ¿eh? Viajar parte es ocio, entonces ahí está el problema. Bueno, pues agrábanme los viajes de ocio, pero que nos graben a nosotros que estamos produciendo alimento es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Aparte que las normativas que tenemos nosotros y que vengan productos de fuera haciendo política desleal, porque productos que aquí tenemos ya prohibidos como fitosanitarios, sí, hace años, pues hablamos de Marruecos, hablamos de esos países del sur. ¿Qué normativa tienen esos? Yo creo que ninguna. Entonces, no sé. Bueno, este año 2023, el acuerdo que tenía Europa con Marruecos, a partir de enero de este año empezó. Marruecos ya no tiene limitación para importar a Europa. Sí, ninguna. O sea, ya no es como antes que tú negociabas, no podéis traer 525.000 toneladas de tomate, ya no, ahora es sin límite. Es que encima la población está callada porque todos los días aparecen productos. Hablo de Marruecos, pero bueno, sí, podría ser de Egipto, podría ser todos esos países que salen con residuos de fitosanitarios, todos los días. Pero de España no sale. ¿Vale? No, de hecho, el problema son las devoluciones. Por ejemplo, cuando Dinamarca hace una devolución de cítrico que ha salido desde España porque se ha reenvasado aquí, el cítrico es africano, pero la sanción de los daneses es para los españoles por haber reenvasado un producto que lleva fitosanitario. Claro. Sí. Por eso digo que bueno, yo creo que aquí hay grandes
grandes cantidades de dinero y intereses muy grandes y que se quieren cargar la ganadería y la agricultura, vamos, es un hecho, ¿eh? Lo último que te quiero preguntar, Carlos. Ahora que vienen las campañas electorales y los Reyes Magos, ¿tú esperas que haya un cambio? Porque yo lo único que veo es que la gente lo que quiere es echarse la foto en la granja. ¿Tú has escuchado de alguno? Porque aquí en Galicia está la cosa muy complicada, como en Cantabria. Hace 2 días me mandaron unas imágenes de Aranda de Duero donde campan los lobos. O sea, todo lo que está pasando con estas medidas es un problema muy grande en el sector primario. ¿Tú qué crees que va a pasar una vez que pasen estos procesos electorales con el sector primario? Pues mira, si ganan los mismos, no te digo los mismos de ahora, los mismos que llevan gobernando 30 años, yo creo que no va a cambiar nada. Así, yo creo que así de simple. Aquí o hay un cambio brutal o se ponen las pilas, pero... Y desde Europa, porque todo esto en Europa lo ven fenomenal. Sí, no, claro, no, pero te estoy hablando no solo de España, también de Europa. Yo creo que si no hay un cambio brutal, yo creo que vamos a seguir igual. O sea, vosotros veis lo que están haciendo a los holandeses y os veis reflejados, porque en Sí, Holanda claro, quieren quitar claro, el 70% de la ganadería. No, claro. Hombre, yo creo que Holanda es distinto. Yo creo que había demasiada carga ganadera, ¿no? Yo creo que no es el caso aquí en España. Sí, pero querer quitar el 70% de hoy para mañana... Sí, o sea... no, que se la carga. De hecho, por ejemplo, Holanda ya creo que no recría. No. Ya trae todo de fuera. Sí. Solo tiene... Claro, pero que si eso hacemos nosotros lo mismo, ¿dónde van a venir las vacas? Entonces, yo creo que yo creo que no se les puede llamar políticos, politicuchos. Sí, yo lo llamo políticos. Sería la palabra más bonita que se les puede dar. Yo creo que si no hay un cambio radical, yo creo que no va a cambiar nada. Vamos, va a cambiar que va a seguir cerrando granjas y agricultores van a cerrar. Porque el caso, por ejemplo, del lobo, está claro, el caso del lobo, pues las manadas están multiplicando. El jabalí, mientras nos ataca a nosotros no hay ningún problema. Pero cuando viene a la ciudad hay un problema. Sí, ahí sí hay problema, sí. ¿Vale? Y no te hablé, por ejemplo, de los residuos, que para nosotros nuestros residuos son abono, es abono, pero no hablamos de los residuos de las ciudades. Los urbanitas, ¿a dónde piensan que van los residuos que generan ellos en las ciudades? ¿A dónde piensan que desaparecen? Van? No, desaparecen no. Van a la agricultura. Van a la agricultura. Ellos cuando tiran por la cadena, no voy a decir más nada, tiran por la cadena, ¿a dónde piensan que van todos esos residuos? Los residuos de los hospitales, que se generan muchos residuos, ¿a dónde piensan que van? A la agricultura. Con metales pesados. Eso no es el problema. El problema es mi abono que generan mis vacas y que me ayuda a que haya buena cosecha. No, esto ya te digo, aquí o hay un cambio radical en la política o esto se va a la mierda. De alguien que entienda quizá un poco, sería bueno. ¿No te parecería espectacular que de repente hubiese un político que de verdad supiera de lo que habla? Cuando habla del campo, de la ganadería. Por ejemplo, si cuenta la verdad, sí. Es que aparte otra cosa, vamos, tú no lo que puedes, Raúl, es cuando pones a una persona de ministro de Agricultura, que sea un médico. Y puede ser un excelente médico. Joder, pero tú ahora imagínate en sanidad que pongas un perito agrícola. Bueno, hemos puesto una enfermera al frente de Navantia. Por ejemplo. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí. Primero, saber a quién pones ahí y segundo, que haya pisado mierda. Hombre, yo, como he ido siguiendo los pasos de Planas por media España, cuando había problema con el plátano, os ofrecía una subvención. Cuando hay un problema en un sector, sí, pues vamos a poner una subvención. Luego, cuando la subvención no se gestiona bien, o no llega, o falta, o hay un caos administrativo, él ya ha pasado por allí, ya nadie lo ha vuelto a oír hablar. Es que además hacen, mira, ahora la última, Raúl, es que nos van a dar una subvención por el abono, ¿no? Creo que son 200 euros por hectárea o algo así. No me he leído una normativa.
Y digo, vale, de puta madre. Bien, ha subido el abono un 300%, un 400%, vale, muy bien. Pero es que el iluminado de turno se lo va a dar a todos, ¿no? Vamos a ver, tendrá que darle esa subvención al que ha echado abono. Porque yo he echado abono, con lo cual sí, a mí me va a beneficiar. Pero es que el que no ha echado abono, joder, se lo va a llevar todo limpio. Entonces, hace falta un criterio. No, como estamos en épocas electorales, sí, sí. 200 euros por hectárea a todo. Pero no es así. Sí, pero es que estás pidiendo a alguien que entienda y a alguien que gestione. Eso es muy complicado. Yo soy anti-subvenciones, Raúl. Sí, sí, claro. Yo ojalá no me dieran una puta subvención, no me dieran la PAC, no me dieran nada. La PAC ha sido un drama, ¿eh? No, a mí que me paguen mi leche, lo que vale. Y se acabó. Porque las subvenciones es como darle un premio, mira, toma esto para que vayas tirando. No, que yo no quiero subvenciones. Y encima, el problema es que el consumidor piensa que vivimos de subvenciones. Sí, hay una imagen muy generalizada porque recuerdo cuando empecé a tratar el tema de lo que pasaba con la ganadería, y había un sector muy crítico en Asturias que decía, pero si se están forrando con la ayuda y las subvenciones que les dan a la gente, y yo decía, ¿y por qué cierran la granja? Exactamente. Si también tenemos tantas subvenciones y quitamos tanto dinero, porque están cerrando 2 granjas diarias. Tendría que ser al revés. Claro, la gente abriría viendo negocio. Yo a mi hijo le diría, no, tú quédate, joder, quédate que aquí, hostia, aquí te haces capitán general. Otra cosa, que si también estamos, ¿por qué nos jubilamos a los 67 años o 65? ¿Por qué? Joder, si yo llevo 30 y pico años trabajando y estaba tan bien, yo con esta edad me podría haber marchado. No, pues no da para eso. Entonces, yo creo que mientras no se cambie esa mentalidad, y bueno, yo le digo esto a los políticos, que como no se pongan las pilas, desaparecemos. Lo que es la ganadería, como la es que como yo creo que el plan es ese, ir callando a la gente con un poquito de subvención mientras las van cayendo, y así no protesta nadie, es que y van cayendo. Si te fijas, aquí subvencionan a todo Quisque. Ahora, por ejemplo, a mí me indigna, y lo siento mucho, que haya gente que se ofenda. Ahora, por ejemplo, las pagas no contributivas. Vale, yo no estoy en contra de las pagas no contributivas. Han subido entre un 15 y un 22% este año. Gente que no ha cotizado un duro. Vale, de mi cotización y de la tuya. Y entonces, está muy bien que le des a alguien que por una enfermedad, un accidente. Pero yo tengo vecinos que no han cotizado en su puta vida, en su puñetera vida. Lo que tú miras el informe de vida laboral, cero. Encima han tenido animales con